Sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya vamos a comenzar. Me escribió Celeste, su delegada. Me dijo que tenían una confusión sobre el tema de fecha del examen práctico. Yo les había indicado la semana pasada, si no me equivoco, que es el día lunes 25. Creo que hay una fecha que aparece en el aula virtual. Es por un tema de que cuando han programado los exámenes o las fechas del ciclo pasado, los han programado como actividad recurrente. Entonces, cada vez que llega la fecha se vuelve a duplicar. Pero no le hagan caso, si la fecha es el 25 de agosto, el 25 de julio, perdón, lunes, igual yo les voy a estar comunicando previamente todo por correo electrónico mediante el correo CRECE, ¿sí? Por favor, no se olviden de corroborar las fechas de los atlas. Ya están subidas. Hoy día es la última clase que corresponde a mama y placenta. Solamente hay una lámina, que es la lámina 6, que corresponde a esta clase. Las otras 5 láminas fueron de la clase pasada, para que se puedan organizar con tiempo y armar el último atlas. El compendio también ya tiene la fecha colgada. Es del 26 al 30, si no me equivoco. Revísenlo, por favor, en el aula, para que no se les vaya a pasar. ¿Alguna duda antes de comenzar? Le solicité a Celeste que les mencione que necesitaba reprogramar las clases del día viernes. ¿Sí? Ahorita les voy a dar la clase teórica. Luego tengo la clase práctica con el primer grupo, pero pueden conectarse los demás también. Y mañana a las 9 de la noche, jueves, también voy a dar la clase práctica para los otros grupos que faltan. Le mencioné también que probablemente voy a estar dando una clase de repaso. Ya les voy a comunicar con ella el día y la hora. Lo más probable es que sea para el día sábado, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso también. La clase de hoy es corta en sí, bueno, de esta semana es corta. ¿Alguna pregunta si no comenzamos? Ninguna, doctora. Ok. Bueno, esta semana entonces corresponde a mama y placenta. ¿Sí? Vamos a comenzar. Si ya han descargado las diapositivas o los slides, primero tenemos placenta en la parte teórica y luego vamos a ver un poco sobre la mama. Ya. Esta es la placenta. Entonces, sí me escuchan, ¿cierto? Sí, doctora. Sí. Fuerte y claro. Ya. Entonces, la placenta, cuando sucede la fecundación y se forma la mórula va a comenzar a sufrir diferentes divisiones celulares. Cuando esta mórula se cavita, va a formar el blastocisto. El blastocisto va a tener en una de sus esquinas, digamos, en uno de sus polos, un cúmulo de células. Este acúmulo va a dar lugar a un macizo celular interno que da origen al embrión propiamente dicho, ¿sí? Y el externo que va a formar el trofoblasto, y luego el trofoblasto va a formar a la placenta. ¿Está bien? Va a entrar líquido a través de una membrana que se conoce como la membrana pelúcida y se va a comenzar a acumular en la cavidad central del blastocisto o blastocele, y luego esta zona pelúcida va a desaparecer completamente y el macizo externo va a pasarse a llamar propiamente trofoblasto entonces. Mientras que el interno es el que se va a llamar embrioblasto, ¿sí? Trofoblasto y embrioblasto. Cuando sucede la implantación, es decir, cuando entra en contacto con el endometrio, ¿no? Que hemos visto la parte más interna, la mucosa del útero, las células trofoblásticas que están ubicadas en el polo embrionario van a comenzar a proliferar rápidamente y van a comenzar a invadir, primero por aposición y luego van a comenzar a invadir propiamente al endometrio, y este trofoblasto invasor va a tener que diferenciarse y se va a diferenciar en citotrofoblasto y en sincitio trofoblasto, ¿no? El citotrofoblasto va a ser la capa celular interna.
mientras que el sincitio trofoblasto no sufre mitosis y forma una masa multinucleada que va a comenzar a invadir el epitelio y el estroma del endometrio. ¿Sí? Entonces, esta parte del endometrio que se va a modificar, que va a sufrir cambios morfológicos durante el embarazo, se llama deciduo. Aquí estamos viendo entonces más o menos cómo es la relación entre la decidua. Primero tenemos una decidua basal, luego una decidua capsular, ¿sí? Y la decidua parietal. En ese orden de adentro hacia afuera. Estamos viendo la conformación del corión frondoso. Esta placenta vamos a ver que tiene dos caras. Una cara que es materna y una cara que es fetal. La cara materna va a estar hacia el lado de la decidua y la cara fetal va a estar dando lugar al corión, ¿sí? Va a haber una placa decidual y una placa coriónica que ya vamos a ver. Entonces, según su relación con el sitio de implantación, la decidua basal, ¿sí? Esta, la decidua basal, parte del endometrio, como ven en la imagen, que subyace al sitio de implantación. Mientras que la capsular es una porción delgada que va a estar entre el sitio de implantación, como ven, y la cavidad uterina o la luz uterina. Y la parietal es el resto del endometrio que está tapizando a la parte interna del útero. ¿Sí? Va a dejar de llamarse propiamente endometrio y va a llamarse deciduo. La decidua se caracteriza por tener unos cambios en los cuales se ven las células más grandes, poligonales, más eosinofílicas. Esta celeste para darle el anfitrionaje. A ver. Está acá. Alan, estás atento, ¿cierto? Sí, doctora, aquí estoy. Ya, te voy a dar el confitrión, ¿sí? Porque están Sí, ingresando sí, ok, alumnos fuera de yo los horario. acepto, no se preocupe, profesora. Ya, gracias. Aquí estamos entonces. Cuando va terminando el tercer trimestre, el tercer mes, o sea, el primer trimestre, la parte capsular, ¿sí? Y parietal van a fusionarse y van a dar paso también a una cavidad coriónica. Aquí tenemos la placenta. En cuanto a la placenta, les había dicho que hay una porción fetal, que es el corión, una porción materna, que es la decidua, prácticamente la decidua basal, y va a estar compuesta por cotiledones. ¿Sí? El cuerpo, digamos, va a estar compuesto por cotiledones. Estos cotiledones van a ser las vellosidades coriónicas, que pueden ser primarias o del primer trimestre, secundarias o del segundo trimestre, y terciarias o del tercer trimestre. ¿Sí? En cuanto a imágenes, van a notar más la diferencia entre las primarias y terciarias, que son las que se están presentando para la clase práctica. Entonces, la proliferación en sí de este citotrofoblasto que vimos, el crecimiento del mesodermo y el desarrollo de los vasos es lo que va a definir lo que va a definir las características diferentes entre estas vellosidades coriónicas. En cuanto a las vellosidades primarias o vellosidades coriales o coriónicas del primer trimestre, van a estar conformadas principalmente por citotrofoblasto, que va a comenzar a proliferar rápidamente. Este citotrofoblasto lo que va a hacer es comenzar a enviar cordones hacia el interior, digamos, donde va a estar ubicado también sincitio trofoblasto, y luego el centro, que era el mesénquima embrionario, va a comenzar a estar rodeado por una capa interna de citotrofoblasto y otra externa, perdón, una interna de citotrofoblasto y otra externa de sincitotrofoblasto. Y van a ser más invadidas por este mesénquima extraembrionario. Pero en las terciarias va a suceder que aparecen capilares. Aparece una gran cantidad de vasos con vasos fetales, se les llama, con gran cantidad de hematíes, eritrocitos dentro de estos, ¿sí? Lo cual lo va a ayudar
a diferenciar marcadamente. Lo otro es que estas vellosidades, conforme avanzan, el tamaño de las mismas va a comenzar a hacerse cada vez menor. Aquí tenemos entonces otra imagen en donde están viendo el sitio trofoblasto que es interno, el sinsitio trofoblasto que es externo, el mesodermo extraembrionario y los vasos fetales, ¿sí? Miren las vellosidades terciarias en una placenta temprana y en una placenta tardía. Es más o menos la diferencia, las estructuras que van a tener dentro de la vellosidad corial y lo que van a encontrar. Ya van a ver que en la vellosidad terciaria avanzada, en la etapa ya del tercer trimestre, o terminando la gestación, la aparición de los vasos sanguíneos es bastante llamativa. Hay una hemorragia intravellositaria y también extravellositaria. Aquí estamos viendo algunas imágenes, vellosidades en una placenta temprana y una placenta término. Noten que el tamaño en la placenta temprana de la vellosidad corial es mucho mayor que de la placenta término. Y miren también cómo es notorio la apariencia de los vasos, de los capilares, con todos esos eritrocitos adentro, ¿sí? Aquí tenemos entonces un poco de esta conformación de la placenta. Recuerden que estamos viendo prácticamente solo la parte de los cotiledones, que son las vellosidades coriales, pero también vamos a tener una recubierta de membranas ovulares y también de por supuesto, el cordón umbilical que va a estar dando hacia la cara fetal, ¿no? Entonces, conforme la vellosidad se va a ir desarrollando, habíamos dicho que la decidua va a comenzar a degenerar y va a dejar un corión que es un corión leve, ¿sí? Y después este corión leve va a desarrollarse y formar un corión frondoso. ¿Cuánto más o menos va a estar formando el cuerpo de la placenta durante el crecimiento frondoso, que más o menos es entre el cuarto al quinto mes? Tenemos en total entre 15 a 25 cotiledones aproximadamente, ¿sí? Y en esos cotiledones vamos a encontrar a las vellosidades coriales. Aquí estamos viendo también en cuanto a la cara fetal, ¿sí? La inserción del cordón umbilical, que va a tener presente 2 arterias umbilicales y una vena umbilical, de manera normal, ¿sí? Porque pueden darse casos en los que solamente encontremos una arteria, una vena o simplemente un vaso que no son compatibles con la vida generalmente. Vamos a tener también la conformación de una barrera placentaria temprana y de una barrera placentaria tardía. En cuanto a la barrera placentaria temprana, va a estar conformada por el gingidio trofoblasto, el citotrofoblasto, el mesodermo, la lámina basal y el endotelio. La barrera placentaria tardía, lo que desaparece es el citotrofoblasto, ¿sí? Como ven en la imagen, lo representado en celeste, azul claro al inicio, que es el citotrofoblasto, desaparece conforme se está desarrollando la placenta. ¿Cuál es la función de la placenta? Intercambio de nutrientes, intercambio de gases y la secreción de algunas hormonas que van a apoyar en la gestación, ¿no? Va a favorecer el desecho de sustancias tóxicas para el bebé y va a favorecer la oxigenación y la administración de nutrientes hacia el mismo. Ojo, que bueno, aquí no está, pero aquí se ve un poco de ello. Esta superficie, que es un tanto blanquecina o brillante, no son los cotiledones directamente, sino que son las membranas ovulares. Cuando hablamos de membranas ovulares, estamos hablando de amnios y de corión, ¿sí? El amnios es la capa más interna, que va a estar revestida solamente por una capa de células epiteliales. Esta capa de células epiteliales puede ser de escamoide, o sea, plana, hacia cuboidal. Y no va a tener realmente una actividad secretora y va a estar siempre
sobre una membrana basal. Luego tenemos también al corion. El corion está de manera adyacente, pero no está fusionado y se puede separar del lamnios fácilmente, ¿sí? Esta yuxtaposición, esta posición entre lamnios y corion más o menos se va a producir terminando el primer trimestre hacia la semana 12. Esta membrana del corion va a ser propiamente tejido conectivo y va a ser la membrana que lleve la vasculatura fetal, ¿sí? Aquí estamos viendo el cordón umbilical que está hacia la cara fetal. Este cordón umbilical macroscópicamente se ve de un color perlado, nacarado, generalmente o de manera normal estoy hablando. Tiene un aspecto también gelatinoso como mucoide y al corte vamos a tener que ver 3 agujeros de manera normal. Estos 3 agujeros van a representar una vena umbilical y 2 arterias umbilicales. Bueno, vamos a hablar un poco más aquí sobre el cordón umbilical. Este cordón umbilical va a tener una sustancia, que es todo esto, que es tejido conectivo mucoide, pero propiamente se llama gelatina, gelatina de Wharton. ¿Sí? Esta gelatina de Wharton es rica en mucopolisacáridos y estos mucopolisacáridos van a ser generalmente ácido hialurónico y condroitin sulfato. Otra cosa, no hay nervios presentes en el cordón umbilical. Ojo, no hay nervios. Hay 2 arterias y una vena. Las arterias tienen una capa muscular más gruesa. Esa es la manera en que la pueden diferenciar de la vena umbilical, ¿sí? Y también van a tener por fuera de la gelatina de Wharton una fina capa de células musculares lisas. En cuanto a la glándula mamaria se considera una glándula sudorípara, apocrina, modificada, que va a sufrir cambios dependiendo la acción de las hormonas sexuales, que van a tener mucho también que ver con la edad de las personas, ¿no? No solamente estamos hablando en varones, sino también no solamente estamos hablando de mujeres, sino también en varones. Pero sobre todo los cambios van a ser más notorios en las mujeres, ¿no? Una prepuberal no va a tener el mismo parénquima mamario que una mujer posmenopáusica, en el cual ya está más atrófico, o una glándula inactiva no va a ser lo mismo, una glándula mamaria inactiva no va a ser lo mismo que una glándula mamaria en lactancia, ¿sí? En cuanto a su desarrollo embrionario, bueno, tienen un desarrollo embrionario propio en las líneas mamarias y estas líneas mamarias que se ubican más o menos en esta zona es lo que hace que pueda haber en algunos pacientes pezones supernumerarios en el mismo trayecto, ¿no? Estas son las etapas en las cuales se va a ver modificada en la mujer, sobre todo infancia, pubertad, adultez, embarazo, menopausia. En los varones generalmente no sufre, bueno, no debería sufrir modificaciones de manera normal, a menos que tenga algún trastorno hormonal o que haya alguna patología de fondo como ginecomastia, ¿no? En cuanto a la conformación de la glándula mamaria, vamos a partir desde afuera hacia adentro. La epidermis del pezón, ¿sí? Porque recuerden que afuera todo es piel, la epidermis y la areola, justamente del pezón, la epidermis del pezón y de la areola, o es decir, del complejo, va a estar muy pigmentada y arrugada. Este epitelio sigue siendo un epitelio plano, estratificado, queratinizado, como el normal de la piel, ¿no? En la profundidad de la areola y del pezón van a haber haces de fibras musculares lisas, ¿sí? Que van a estar dispuestas de manera radial y de manera circunferencial. La areola va a tener también glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y glándulas modificadas, que son las glándulas de Montgomery.
Estas van a ser las que produzcan estas especies de elevaciones que se ven en la piel de la areola, ¿sí? En cuanto al pezón, el pezón va a tener también muchas terminaciones sensitivas. Por eso es más sensible, mientras que la areola va a tener menos terminaciones sensitivas. Que tenemos también en el estroma, tejido conectivo denso y regular y fibras elásticas. Las fibras musculares lisas que se encontraban en la parte más relacionada al pezón son las que les va a dar apoyo en cuanto a la función de erección que tenga. Aquí tenemos un parénquima mamario. Ojo, cuando hablamos de glándula mamaria, la unidad estructural y funcional básica es la unidad ducto lobulillar terminal. ¿Sí? Así se llama, unidad ducto lobulillar terminal. Quiere decir que va a estar conformada por un ducto terminal y por el lobulillo. Y en ese lobulillo vamos a encontrar la estructura que se conoce como adenómero túbulo alveolar, es decir, túbulos y alveolos, que prácticamente se ven como glándulas, ¿no? Todos estos son lobulillos, todos, ¿sí? Todos estos son lobulillos. El material que haya entre los lobulillos es tejido conectivo y grasa, ¿no? Tejido adiposo. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque este estroma, este tejido conectivo entre los lobulillos, es el tejido conectivo interlobulillar y es un tejido conectivo denso. Mientras que dentro del lobulillo tenemos otro estroma, que es un estroma laxo, un tejido conectivo laxo. Y es el estroma intralobulillar o tejido conectivo intralobulillar. ¿Por qué es importante diferenciar si es intra o si es interlobulillar? Porque hay enfermedades que se dan aquí, entre los lobulillos, ¿sí? Como los sarcomas, entre los lobulillos, y hay enfermedades que se dan aquí, en el estroma dentro del lobulillo, intralobulillar, como los fibroadenomas o tumores filoides. ¿Sí? Entonces, este es el parénquima mamario, está conformado por los bulillos, por un estroma interlobulillar y un estroma intralobulillar. Y vamos a ver la conformación de esos lobulillos. Aquí estamos viendo el estroma de tejido conectivo denso y tejido adiposo, que es el estroma interlobulillar, ¿sí? Y vemos la conformación de estos lobulillos. Estos lobulillos hemos dicho que adentro, además del estroma intralobulillar, van a tener glándulas, ¿no? Glándulas que son los alveolos y túbulos o conductos. Por eso decimos que adentro del lobulillo hay adenómeros túbulo-alveolares. En cuanto al epitelio del adenómero túbulo-alveolar, de los túbulos, de los conductos, de los alveolos, de toda la estructura que vamos a encontrar en sí en la mama, el epitelio va a ser prácticamente de una doble capa, que ya vamos a ir viendo. Esto generalmente corresponde a una glándula mamaria en reposo. No tiene gran cantidad de lobulillos. Ojo, es diferente a la glándula mamaria que vamos a encontrar cuando una mujer, por ejemplo, esté dando de lactar, ¿sí? Entonces, la organización se basa en lobulillos. Los lobulillos están formados por adenómeros túbulo-alveolares. Estos adenómeros túbulo-alveolares van a tener que drenar y lo van a hacer por conductos. Conductos intralobulares o intralobulillares que luego van a ir a conductos interlobulillares. Estos interlobulillares o interlobulares van a drenar en conductos mayores que son los conductos galactóforos. Y estos conductos galactóforos se van a unir en un número de hasta 15 a 20 que van a desembocar en el pezón. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, miren esta conformación de una glándula mamaria activa con esta glándula mamaria que se encontraba en reposo. El componente glandular en reposo es escaso y principalmente, ojo, va a consistir en conductos, ¿sí? Componente glandular escaso y principalmente conductos.
Y una glándula mamaria activa va a tener, miren, el epitelio secretor en acción. Van a ver esos copitas encima de la superficie apical de la célula, la superficie luminal, y los lobulillos van a tener gran cantidad de adenómeros, porque deben estar estimulados hormonalmente, ¿sí? Entonces, el número de alveolos en una unidad secretora es grande y es probable que los encuentren con este material intraluminal, ¿sí? Proteína, leche, es la secreción que van a estar produciendo. Tanto los alveolos como también lo pueden encontrar en los conductos excretores. Aquí nos acercamos a ver y estamos evidenciando el tejido conectivo denso, que es el estroma interlobular, y dentro el tejido conectivo laxo, que es el estroma intralobular. ¿Cómo lo pueden diferenciar? Porque el denso lo ven más eosinofílico y el laxo se ve más pálido o casi transparente, ¿no? Aquí estamos viendo una unidad ducto-lobulillar terminal prácticamente, ¿no? Tenemos el conducto y tenemos el lobulillo. Y este lobulillo está conformado por túbulos secretores ramificados, ¿no? Vamos a ver también esta imagen, lobulillo, cada uno de estos son adenómeros. El tejido por fuera es tejido conectivo denso, tejido interlobular, ¿sí? Aquí vamos a poder ver esta conformación. Les dije que habían dos capas. Una capa que es interna o luminal y otra capa que es externa o basal. La interna o luminal van a ser las células epiteliales, que son células secretoras. Estas células secretoras son de tipo cúbico, generalmente. Es un epitelio cúbico simple. Y la capa externa son células mioepiteliales, células que ya conocen, que generalmente hemos visto que son planas, pero hay casos en los cuales las podemos ver epitelioides o cúbicas, ¿sí? Entonces, de este modo, tanto los lobulillos y los canalículos, o sea, los túbulos, van a estar tapizados por un epitelio cúbico monoestratificado, que es este, epitelio cúbico simple, de células epiteliales secretoras, pero están descansando sobre un mioepitelio, que está de manera basal o inmediatamente debajo. ¿Cómo se ven este mioepitelio? Generalmente como en esta imagen plano, ¿no? Pero les he dicho que también puede verse epitelioide. ¿Por qué es importante el mioepitelio? O sea, por un lado es obviamente la función que tiene de apoyo, ¿no? De actividad miocontráctil en la actividad secretora. Pero es importante reconocer a las células mioepiteliales porque van a estar ausentes cuando hay un cáncer, cuando hay un carcinoma invasor de mama, ¿sí? Les había dicho que generalmente el mioepitelio es plano, pero puede ocurrir, como en este caso, que las células mioepiteliales se vean ovoides, se vean epitelioides o un poco cuboidales, ¿sí? Como en esta imagen. Pero siguen estando en la capa basal y siguen teniendo núcleos densos. Mientras que, miren, este epitelio cúbico simple que está hacia la luz, que es un epitelio obviamente secretor, ¿sí? Está teniendo actividad. Me lo demuestra esta copa, estas estructuras que se ven hacia la parte apical de la célula cuboidal. Esta es la unidad ducto-lobulillar terminal, la unidad básica, estructural y funcional de la glándula mamaria, ¿sí? La flecha larga está señalando el ducto y la cabeza corta de la flecha está señalando el lobulillo, que está compuesto por adenómeros túbulo-alveolares. Este es un conducto galactóforo, ¿no? Dijimos que el conducto intralobular drena hacia conductos interlobulares y estos a conductos galactóforos. El conducto galactóforo también va a tener una doble capa, una capa cuboidal simple descansando sobre una mioepitelial, pero lo importante es que lo vemos más grande y los vemos más tortuosos, ¿sí? Como en esta imagen. Incluso estamos viendo dentro un contenido rosado, eosinofílico, que es proteináceo y que corresponde a la secreción que es la leche, ¿no?
Bueno, aquí tienen, por ejemplo, una imagen de cáncer de mama en la que generalmente en estadios más avanzados ocurre un eritema sobre la piel, una retracción del pezón, puede ocurrir también secreción a través de este y no están todavía para ver esta parte, pero noten el cambio del epitelio, ¿no? Este es un epitelio con células incrementadas de tamaño, núcleos piromórficos, núcleos evidentes. Todas estas son células epiteliales y no muestran células basales o mioepiteliales y tampoco una conformación de epitelio normal a la que hemos estado viendo, ¿no? Con esto hemos terminado, chicos, la clase teórica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguno, señora. Ya. Entonces, cierro sesión y paso a la clase práctica. ¿Sí? Corresponde el primer grupo, pero por favor, los del grupo 2, 3 y 4 que puedan conectarse, háganlo. Y el resto queda para el día de mañana a las 9 de la noche. Mañana jueves, ¿sí? Ya les voy a estar comunicando con Celeste sobre el tema de la clase de